WhatsApp, no un mail, y me hizo acordar lo que debía haberme acordado, y lo estuvimos hablando en los días anteriores, pero me olvidé que hoy es 16. Y hoy, 16 de diciembre, hacen 60 años que se votó en la Asamblea General de las Naciones Unidas la resolución 2065, la resolución más importante, esto es lo que hay que tener en cuenta, para los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas. Por eso lo tenemos, para defender los derechos argentinos sobre las Islas Malvinas, para respaldar la posición argentina. Lo tenemos en línea justamente a uno de los argentinos que más sabe del tema y que más ha defendido y que más ha trabajado, trabaja y trabajará para defender la soberanía argentina de las Islas Malvinas. Don Guillermo Carmona, ¿cómo anda? ¿Qué tal, Tito? Buenas tardes, ¿cómo están? Ahí ya te metimos en el lío, tenés que seguir trabajando como hasta ahora, más todavía, todos los días. Bueno, lo hacemos con gusto, tanto. Hablando en serio, realmente felicitaciones Sí, y gracias por todo lo que haces, porque realmente es importantísimo. Ojalá que hubiera muchos Guillermos Carmonas en la Argentina. Bueno, bueno, contame. gracias, Tito. Me parece que es muy, muy importante en relación a la cuestión Malvinas y los temas de la soberanía nacional que tengamos una acción de difusión permanente, ¿no? Y Sí, señor. eso, eh, por supuesto, es algo que quienes hemos sido funcionarios y conocemos el tema, eh, nos sentimos llamados naturalmente a hacerlo, pero es algo que de algún modo todos podemos asumir, ¿no? La difusión de nuestra causa nacional, siempre buscando la mejor información, siempre buscando eh, aquella, aquella información que es la que ratifica, reafirma los derechos argentinos sobre eh, las Islas Malvinas, ¿no? Así que bueno, hoy es una buena oportunidad para hacer esa tarea de difusión porque hoy se cumplen 60 años de ese hito histórico que fue la aprobación de la resolución 2065. Explícanos un poco y expliquémosle a nuestra audiencia por qué es tan importante esta resolución. Que por ahí Eh, pasa Ujú. desapercibida, creo que incluso como docentes de la materia no insistimos lo suficiente, porque realmente Ujú. creo que cada uno de los argentinos debiera conocerla de memoria y entender el significado y la importancia que tiene. Claro. Me parece que es importante, antes que nada, ponerlo en contexto histórico. Ujú. La Argentina, cuando sufre la invasión inglesa a las Islas Malvinas, comienza una acción diplomática en 1833, cuando se Sí, sí. produce ese hecho violento de la usurpación británica de Malvinas, comienza una acción diplomática eh, en función de conseguir por esa vía la restitución del ejercicio de soberanía por parte del usurpador de Gran Bretaña, ¿no? Y esa situación perdura durante toda la etapa más fuerte, más dura del imperialismo británico, que va a ser el resto de ese siglo XIX y durante las primeras décadas del siglo XX. Sí, En sí. el año 1945, tras ya la finalización de la Segunda Guerra Mundial, se crean las Naciones Unidas y se da un fuerte impulso al, a los procesos de descolonización. Y ahí hay un primer hito muy, muy importante, muy desconocido, que es que durante el primer gobierno de Perón, una de las tareas que tuvo el canciller argentino de ese gobierno, el canciller Bramuglia, fue plantear en Naciones Unidas por primera vez un rechazo a la pretensión británica de maniobrar en Naciones Unidas con la cuestión Malvinas en función de sus intereses. Ahí hay un primer momento, 1946, en el que la Argentina se planta firme y dice
rechazamos la pretensión británica porque las Islas Malvinas, las Georgias del Sur, las Anguillas del Sur son territorio argentino. Eso abrió una acción diplomática muy fuerte en medio del proceso de descolonización, que reitero, era patrocinado, apoyado por esa nueva organización que eran las Naciones Unidas, y en 1965, durante el gobierno del presidente Arturo Illia, se da un hito fundamental, que es que la Argentina consigue la aprobación de esta resolución sobre la cuestión Malvinas, que básicamente establecía 4 cosas. Y aquí es donde radica la importancia. En primer lugar, la comunidad internacional reconoce que hay una disputa de soberanía por las Islas Malvinas, claro, entre la Argentina y el Reino Unido. En esto te hago un paréntesis ahí que sí, yo hincho siempre, digamos, en hacer notar qué órgano de Naciones Unidas es el que dicta la resolución. Naciones Unidas tiene varios órganos, normalmente hablamos del Consejo de Seguridad y no tanto de la Asamblea General. La Asamblea General es en realidad el órgano más importante y más representativo de Naciones Unidas, porque están allí todos, absolutamente todos los miembros de Naciones Unidas, y todos los miembros tienen un voto, ¿verdad? Entonces, exactamente, y no hay derecho a veto, no hay derecho a veto como en el Consejo de Seguridad. Es el órgano democrático, si se pudiera hacer un paralelismo con nuestro sistema democrático, donde cada país representa un voto. Y en ese momento, la Argentina consigue un apoyo abrumador en su propuesta de resolución. Hay que tener en cuenta, Tito, que ni siquiera el Reino Unido votó en contra, se abstuvo. No hubo voto en contra. En ese momento, digamos, fue muy importante esa abstención británica, porque marcaba la potencia que tenía la posición que sostenía la Argentina. Entonces se reconoce la disputa de soberanía, eso es lo primero. Lo segundo, se reconoce que esa disputa de soberanía es entre 2 estados, la Argentina y Reino Unido. No hay una tercera parte en la disputa de soberanía, como los británicos han intentado hacernos creer, ¿no? Esto de los isleños. En tercer lugar, se establece un mecanismo de resolución negociada, obliga la resolución a Gran Bretaña y a la Argentina a sentarse en la mesa de negociaciones, y en cuarto lugar, se reconoce que se protegerán los intereses de los isleños, no los deseos de los isleños. Es decir, lo que nuestra Constitución marca, la Constitución del 94, de el reconocimiento del modo de vida de quienes habitan las islas, ¿no? Sí. Así que, bueno, fue muy, muy importante esa resolución, y sigue siéndolo. Esto hay que destacar aquí, primero, la gestión del gobierno de don Arturo Illia, ¿no? Del canciller Miguel Ángel Zavala Ortiz, del representante argentino nació en Buenos Aires, pero de origen de familia correntina, así que oriundo de Corrientes, don José María Ruda, que hizo un trabajo impecable, ¿verdad? Debe haber sido además uno de los diplomáticos, tal vez yo te diría el que más se destacó a nivel internacional. Fue varios años miembro y presidente de la Corte Internacional de Justicia. No hay alguien que lo iguale en el tema. Y el trabajo que hizo en el Comité de Descolonización y en la Asamblea General fue fabuloso, porque consiguió 94 votos a favor cuando eran 120 y pico miembros de las Naciones Unidas, y 14 abstenciones nada más, o sea que no hubo votos en contra. Es un trabajo diplomático realmente impecable, ¿no? Todas las ciudades de la Argentina tendríamos que tener una calle que se llame José María Ruda. Así es. No, sin lugar a dudas, el papel del embajador Ruda fue clave. El año anterior, en 1964, había presentado lo que se conoce como el alegato Ruda, que
fue la síntesis de la posición argentina, una posición coherente con lo que la Argentina había sostenido desde 1833. Y hay otra figura muy importante que merece crédito también por esto, que fue Lucio García del Solar, sí, señor. Un diplomático que en ese momento se desempeñaba como representante argentino ante Naciones Unidas. Así que fue un éxito diplomático muy, muy importante, la consagración de muchos años de trabajo. Yo reitero, esto comienza con la ocupación ilegal, la invasión británica de Malvinas en 1833, ahí comienza una acción diplomática. Se profundiza en 1946 con la impronta que le da el presidente Perón y el canciller Bramuglia, y se logra, se consolida con una gestión diplomática destacadísima, con la actuación de estos diplomáticos que has mencionado durante la presidencia del doctor Arturo Illia. Lamentablemente después tuvimos retrocesos también, ¿no? Seguimos teniendo. Vale hoy la pena también destacarlo, así como hay que destacar la importancia de la gestión del gobierno de don Arturo Illia. Ojo, esto yo también lo suelo destacar, ¿no? En este caso coincidimos con vos que los dos somos peronistas, pero el mérito... Sí. El mérito de todos los tres personajes que vos estuviste nombrando, primero porque el canciller Zavala Ortiz fue comando civil, o sea que vaya si era antiperonista. José María Ruda fue Zavala Ortiz. ¿Cómo? Sí, en el caso de Zavala Ortiz yo no lo reivindico por ese motivo. No, pues no, pero te quiero decir que obviamente, pero José María Ruda fue ministro de Relaciones Exteriores de Aramburu también, así que no es gente cuando uno está reivindicando y ensalzando la figura esta. Hay un aspecto, Tito, que hay que tener en cuenta. La política sobre Malvinas en general, en ese periodo de 1946 a 1965, más allá de los gobiernos democráticos o militares, mantuvo una línea de continuidad. Sí. Y a partir de 1965 ocurren algunos hechos desafortunados, pero se mantiene una línea de continuidad que se va a ver fuertemente afectada durante el conflicto del Atlántico Sur, la Guerra de Malvinas, ¿no? Ahí hay una decisión de ir por una vía que no era la vía diplomática. Se produce una disrupción, ¿no? Luego de la Guerra de Malvinas hubo que recuperar todo el terreno diplomático que se perdió como consecuencia de la decisión de la dictadura del proceso de reorganización nacional de ir por esa vía, y comienza una etapa que está marcada por un movimiento pendular, ¿no? Entre gobiernos que se podrían considerar malvinizadores y gobiernos desmalvinizadores, ¿no? Hoy yo lo acabo de publicar, vos lo has leído, Tito, creo que eso fue lo que motivó la llamada. Creo que estamos en el momento más crítico. Sí, en el peor momento. En la cuestión Malvinas. Y yo lo sintetizo. Yo te lo pongo peor momento, más que crítico, pero hay alguno crítico que es horrible, lo que están haciendo es horrible. Es un momento de retrocesos a un nivel tal que se pone en riesgo todo lo logrado hasta ahora, sobre todo lo logrado gracias a la resolución 2065. Y yo lo sintetizo así, en estos criterios. Me parece que es importante que los oyentes tengan una fundamentación, digamos, no es por una cuestión de política partidaria. Este gobierno ha roto los núcleos centrales de la cuestión Malvinas como una política de Estado. Sí, señor. ¿Cómo lo ha roto? Lo ha roto, entre otras cosas, a partir de la negociación de un acuerdo que es el conocido acuerdo Mondino-Lamy, pacto Mondino-Lamy, que implica un retroceso enorme, una situación muy, muy delicada, y después una actitud del gobierno de no poner a la cuestión Malvinas en un lugar de relevancia en su agenda. Lo segundo
tiene que ver con el hecho de que estamos en un momento en donde la Argentina vive una situación de aislamiento internacional en los ámbitos multilaterales. Basta mirar cómo vota la Argentina, ¿no? Argentina vota con un puñado de países, un grupo muy reducido, que son países que no apoyan a la Argentina por Malvinas y que, liderados por Estados Unidos, hoy están en una cruzada contra el multilateralismo, ¿no? Contra la posibilidad de que funcione Naciones Unidas como un ámbito representativo de la comunidad internacional. En tercer lugar, ha habido y hay una funcionalidad enorme a los intereses británicos. Eso se visualiza, por ejemplo, en que este gobierno no protesta los actos coloniales que realiza el Reino Unido en Malvinas, la militarización, la explotación de recursos naturales y demás. Hay muy pocas declaraciones del gobierno en relación a esos temas. Por otro lado, es un gobierno que nos ha puesto en una situación de alineamiento automático con Estados Unidos y con Israel, países que son aliados principales de Gran Bretaña, ¿no? Entonces hay un conflicto de intereses ahí muy, muy evidente. Entonces estamos en el peor momento de la cuestión Malvinas, en una situación muy riesgosa, porque además se da una situación de confrontación del gobierno de Milei con los países que más apoyan a la Argentina, lo cual resulta absolutamente contradictorio con nuestros intereses en la cuestión Malvinas. Sí, y además con toda la política de abandono, no sé si contigo conversamos de la compra de los F-16, aceptando las condiciones vergonzosas que impuso Inglaterra, que no tengan radar, que no vayan hasta debajo no sé qué grado de latitud, o sea, para a Malvinas ni asomar los aviones, y lo sintomático, ¿verdad? Ayer, antes de ayer, quebró y echó a no sé cuántos empleados, Marechiare, una fábrica de pescado en latas, cuando que tenemos justamente, gracias a Malvinas y gracias a nuestra proyección del Atlántico Sur, una de las zonas económicas exclusivas y las plataformas continentales más grandes del mundo, y no la estamos utilizando. No solo que no la utilizamos, que podría ser hasta un defecto histórico, ¿verdad? Sino que estamos desarmando todo lo que se hizo bien. Vos lo marcabas el otro día en un artículo, Pampa Azul, todas las iniciativas científicas y económicas para desarrollar nuestro litoral marítimo y nuestra zona económica exclusiva y explotar los recursos que tiene tanto o más valor en dólares lo que podemos sacar ahí que lo que se saca de la pampa húmeda. Podemos sacar en peces lo que sacamos en trigo, en carne, en soja. Bueno, ahí hay más guita todavía si querés. Y no lo hacemos, y en este momento lo estamos directamente dejando abandonado, ¿no? Vos lo marcabas bien el otro día. Mira, yo te doy un ejemplo, Tito, de una situación que es extremadamente escandalosa y que hoy no está en la agenda nacional, salvo por ahí quienes trabajamos estos temas y le prestamos especial atención. Estamos al tanto de una situación gravísima que ha ocurrido, que es que han habido novedades en los últimos días sobre el proyecto de extracción de petróleo en Malvinas, ese proyecto del que hemos hablado en alguna ocasión, conocido como León Marino, Sea Lion, que se encuentra al norte de las Islas Malvinas. Es un proyecto en el que participa una empresa británica y una empresa israelí. Y esta semana se tuvo noticias de que ya el gobierno británico les dio el visto bueno para comenzar se estima un plazo máximo de 2 años, comenzarían a extraer el petróleo argentino de Malvinas y aprovecharse de ese petróleo argentino. Hubo una reacción muy dura del gobierno de Tierra del Fuego y del gobierno de la provincia de Buenos Aires por el silencio de la Cancillería. 24 horas después de que esto se hizo público, la Cancillería sacó un comunicado, pero lo paradójico en esto
está bien que la Cancillería saque un comunicado, pero ¿cuántas veces el presidente Milei ha ido a Israel desde que es presidente? Yo ya perdí la cuenta cuántas veces ha ido. Nunca este tema estuvo en la agenda con un gobierno respecto del cual Milei dice tener una relación de alineamiento incondicional y automático, ¿no? Sí, sí. Nunca apareció allí el pedido del gobierno de Milei para que esta empresa israelí, que se llama Navitas, no opere en Malvinas. ¿Mm? Pero además hay un hecho del Sí, que es lo mínimo que le pudo poco, haber pedido, ¿no? Digámoslo. Es lo mínimo, Sí. es lo mínimo. Ha llegado a avalar el genocidio en Gaza, Milei, ¿no? Yo entiendo que no se puede cambiar una cosa por otra, digamos, ¿no? No, pues, pero alinearse automáticamente a cambio de nada, cuando se está ante un gobierno que podría decidir tomar medidas, un gobierno israelí que podría tomar medidas para que esa empresa no opere en Malvinas, es un hecho muy grave. Pero se agrava aún más cuando descubrimos que el vicepresidente de esa empresa, un señor de apellido Katz, ha sido el director general de Aguas, Minas e Hidrocarburos de Israel sí, durante la gestión de este gobierno. Hace muy poco tiempo se hizo cargo de la vicepresidencia de Navitas Petroleum, que es la empresa israelí que ha hecho posible que los británicos avancen con este proyecto de saqueo del petróleo argentino en Malvinas, ¿no? Entonces, bueno, por eso decimos que estamos en el peor momento, el momento más crítico, más preocupante, porque estamos ante una cesión permanente de la posición argentina. una resignación, sin que haya diría una yo, ¿no? reacción de firmeza. Estamos Sí. resignando, entregando, que por ahí parece panfletario, pero no hay muchas otras palabras para describir la actitud y la acción que está haciendo este gobierno. Está entregando parte... La palabra que se utiliza para estos casos en la diplomacia es aquiescencia. Sí. La actitud del gobierno argentino es de aquiescencia ante actos de un colonialismo descarnado por parte de Gran Bretaña. Es aceptar las cosas sin hacer nada, ¿no? Aceptar que los británicos y los israelíes saquen el petróleo argentino y se enriquezcan con el petróleo argentino de Malvinas. Esa es la situación que estamos viendo. Sí, y agregándole todo lo que decíamos antes de la pesca, de la falta de control, de la aceptación de limitaciones, y veremos cómo se desarrollan los acontecimientos, pero es sintomático también que el recientemente electo, flamante presidente electo de Chile, devoto de Pinochet y de la política seguramente de apoyo y de ayuda de Chile a Inglaterra, haya visitado hoy al presidente de la Argentina y, bueno, aparentemente en una charla cordial. No creo que se produzca el milagro de que Chile nos ayude a nosotros, lo más probable es que haya otros episodios mucho más graves todavía de entrega de intereses argentinos a Chile y a Inglaterra. En eso, Tito, creo que hay que poner en claro que los gobiernos de Chile, tanto de la derecha chilena, entre los cuales se ha destacado la figura de Piñera, como de la izquierda chilena, presidentes socialistas, como Bachelet, o de una izquierda progresista, como el caso de Boric, todos esos, el antecedente hasta ahora es que en Naciones Unidas, en los actos de naturaleza formal, Chile ha acompañado a la Argentina en relación con la cuestión Malvinas. Luego se han producido episodios que durante nuestros gobiernos eran protestados, se realizaban gestiones diplomáticas, cuando aparecía alguna situación de facilitación de parte de las Fuerzas Armadas chilenas o de instalaciones portuarias o aeroportuarias chilenas respecto de
el uso de las instalaciones por parte de naves o aeronaves que tenían asiento en Malvinas. Yo la verdad que con Katz tengo serias dudas de que vaya a haber continuidad de la posición que han sostenido diplomáticamente y en su política exterior los gobiernos chilenos. Hay expresiones dentro del movimiento pinochetista que acompaña a Katz que son de una fuerte connotación nacionalista y anti-argentina, ¿no? Sí. Entonces, y pro-británica en buena Claramente. medida, ¿no? Entonces, creo que es muy probable que en ese sentido se produzcan dificultades y ruido. Esperemos que no, y esperemos que esta reunión de los presidentes de Chile y de Argentina generen un marco para que eso no ocurra, digamos, ¿no? Sí, pero sí. sería previsible que eso ocurriera. Sí, recordemos que Inglaterra le negó a España la extradición de Pinochet cuando estaba en España para ser juzgado por crímenes de lesa humanidad durante su gobierno, ¿no? Entre otras cosas. Así que un admirador de Pinochet le tiene que creer que le debe mucho al Reino Unido. Sí, sí. Yo creo que no hay que minimizar este componente pinochetista que expresa Katz, y no hay que olvidar que las relaciones entre Argentina y Chile vivieron momentos de extrema muy tensos. tensión, siendo que gobernaban a un lado y otro de la cordillera dictadores, ¿no? Igualmente derechistas, igualmente anticomunistas, e igualmente represores, ¿no? Y aún así estuvimos al borde de una guerra, y aún así Chile, durante la presidencia dictatorial de Pinochet, apoyó a Gran Bretaña durante la guerra de Malvinas, ¿no? Sí, entonces es un escenario que hay que mirarlo con mucho cuidado. Yo no digo que se vaya a repetir la situación, pero hay un componente pinochetista en la fuerza política que apoya a Katz, que sostiene este tipo de posiciones de desconfianza y de mala predisposición hacia Argentina. Y es, por lo menos para mí, creo que coincidimos, altamente preocupante, ¿no? Digamos, por definirlo de alguna manera. Es que es preocupante lo que está pasando en Argentina también, ¿no? Estamos en un proceso de ultras, de un giro de la política hacia posiciones ultraderechistas que resulta muy preocupante en términos de preservación del sistema democrático, en términos de reconocimiento de los derechos de las mayorías populares, del respeto de los derechos humanos. Bueno, estamos en un momento muy crítico. Y hay un componente que en la Argentina se ha expresado durante el gobierno de Milei, una de sus exponentes más claras de esa posición es Patricia Bullrich, un componente que tiene que ver con cierta xenofobia hacia los migrantes, y en el caso de Chile no es una cierta predisposición, sino que una declaración pública y en el caso de Malvinas, acordate del presidente electo de avanzar con una política contra los migrantes. Sí, señor. Bueno, en el caso de Malvinas, acordate para cerrar que Patricia ofreció venderla para comprar la vacuna Pfizer. Sí, bueno, esas son las personas que hoy y no en broma, están ¿no? en Algunos, las posiciones más importantes. Sí, y varios legisladores nacionales que reconocen el derecho de los Kelper, y bueno, para hablar largamente de otro programa, pero reiteramos entonces nuestro beneplácito y nuestro compromiso de seguir difundiendo la resolución 2065 y la importancia que tiene para Malvinas. Gracias, Guillermo. Sí. Bueno, gracias a vos, Tito. Un saludo para toda la audiencia correntina. Y a seguir trabajando también como lo has hecho, así que métale pata. Gracias, Tito. Un abrazo, saludos. Guillermo Carmona, secretario, fue diputado nacional.